a mí. Recording. Recording in progress. Mi amigo el brujo fue me dijo cómo hacer. Ni da, ni da, da. Mi amigo el brujo fue me dio la solución. ¿Qué te dijo? Me dijo... Exacto. O sea que el loco andaba pachocito, ¿cómo dicen? Pachicho pa' loquito. No. Pechito pa' loquito. El loquito quiere su pachichito. Ah, eso, es pachichito. Ándale. Casa Marcelo, el duende que lo vestirá esta noche presenta. Esta noche Qué presenta. extraño, Frac, porque el jaque, duende, qué cosa más bizarra lo del duende. frac, jaque y media etiqueta. En Casa Marcelo. El duende, además. Qué buena idea, ¿no? El duende acá. Ha de haber sido un... ¿Te acuerdas de Kipi casado con el duende? ¡Kipi! Sí, el duende, el duende. Y el cuate que conduciera, ¿cómo se llamaba ese? Era Pocho, uno del sindicato. Pocho Pérez. Pocho Era- Pérez. Chicos, ya estamos para empezar. Sí, listo. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a empezar a transmitir por Facebook. Sí, sí. Ok. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se suman todos los invitados a este webinar. Esta es primera llamada. Ok. Estamos esperando unos minutitos más en lo que se suman los invitados a este webinar, a esta transmisión especial de Explora Música para la Universidad de Anáhuac. Un par de minutitos e iniciamos. Bueno, pues vamos a ir iniciando con esta transmisión especial que hace Explora Música en exclusiva para la Universidad de Anáhuac. Yo soy Adriana Fernández, soy coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento y me acompaña el doctor Jorge Hidalgo Toledo, coordinador de posgrado, y el equipo de posgrado. Dejo al doctor Hidalgo para que dirija unas palabras y presente al director de nuestra facultad, el maestro Carlos Cienfuegos.
Muy buenas tardes, un gusto saludar a todas las personas que, como ya es tradición, se conectan con nosotros a estos que son los webinars de la Facultad de Comunicación y hoy en una ocasión muy especial celebrando precisamente 50 emisiones de nuestro webinar, también celebrando el 50 aniversario de nuestra facultad, 50 formas de contar historias, 50 historias que han estado vinculadas a nuestra trayectoria, pero también 50 visiones de futuros que son las que pensamos establecer a lo largo de este ejercicio reflexivo que tendremos dentro de nuestra Facultad de Comunicación y para ello pues también nos acompaña nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, a quien siempre es un honor y un gusto tenerlo con nosotros aquí, dándole la bienvenida a toda la comunidad anáhuac que nos acompaña en estos webinars. Maestro Carlos Cienfuegos, bienvenido como siempre, gracias por estar en esta tu celebración de los 50 años de nuestra Facultad de Comunicación. Muchas gracias, doctor Hidalgo. También, pues, bienvenidos a todos al equipo de posgrado de la facultad y también a nuestros invitados. Y pues estamos celebrando muchas cosas, ¿no? Primero, pues efectivamente el 50º aniversario de nuestra facultad, con muchos eventos, actividades que nos permitan, pues, recordar, celebrar, pero ver el futuro también, eso es muy importante. También el inicio de un nuevo trimestre de posgrado, tenemos alumnos de nuevo ingreso, bienvenidos a todos. Que tengan una experiencia maravillosa en nuestra universidad, formando comunidad con la Anáhuac. Y pues no cabe duda que estamos viviendo una etapa muy interesante. Veía yo un artículo de una revista de nuestros aliados del Instituto Mexicano de Teleservicios que vamos del New Normal, ¿no? Al Never Normal, ¿no? Entonces estamos en una etapa en la que todo va a cambiar de manera impresionante la forma en la que trabajamos, que nos comunicamos. Simplemente cuando platico con nuestros alumnos acerca de esto que estamos viendo, ¿no? Esta forma de comunicarnos con esta calidad de video, con esta interacción, pues sería impensable hace muy poco tenerla, ¿no? Y hoy estamos disfrutando pues de todo esto, ¿no? Así es que pues les deseo una jornada maravillosa. A nuestros invitados, pues bienvenidos como siempre, que forman parte de nuestra gran comunidad anáhuac y pues que tengan un día estupendo, y a nuestros alumnos y los invitados, pues también que pregunten, que no se queden con nada ahí de ninguna inquietud. Y pues adelante con nuestra debate, nuestro conversatorio, porque va a estar muy interesante. Y pues adelante, doctora Adriana o Jorge, quien siga. Adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro Carlos Cienfuegos, y como bien lo dices, pues una oportunidad para reflexionar sobre el devenir de los medios de comunicación. En particular, nosotros quisimos tomar como eje de inicio de nuestras actividades reflexivas sobre el futuro de la radio y la industria musical, para ver en qué medida la transformación digital de estas organizaciones, de la estructura de los medios, está modificando todo el quehacer precisamente de los agentes en comunicación, los encargados de las industrias culturales, de las industrias creativas, y para ese ejercicio nos dimos a la tarea de invitar a grandes expertos que son precisamente los miembros de este equipo de Explora Música, donde tenemos a Arturo López Gavito, Benjamín Salcedo, Pepe Campi, Mario Lafontana acompañándonos para reflexionar con nosotros y la comunidad anáhuac sobre este tema tan importante ante un medio que de alguna manera seguramente muchos han visto pues modificado sus patrones a partir de la contingencia sanitaria, y muchos incluso hablando de qué tanto el resurgimiento, por ejemplo, de formatos como el podcast, el videocast, como viviendo en este momento su momento de esplendor, pero también a partir de aplicaciones como hoy son el Clubhouse o también las salas de chat en audio que están estableciendo algunas redes sociodigitales, pues nos habla de una era, de una nueva oralidad, ¿no? De una segunda oralidad que vamos a tener, y que de ahí la importancia de retomar a estas industrias que tienen que ver con lo musical, con lo sonoro, para emprender nuestro ejercicio reflexivo. Así es que, Adriana, te cedo los micrófonos para que puedas presentar a nuestros invitados, y les agradecemos nuevamente a todo el equipo de Explora Música el haber aceptado nuestra invitación para estar en esta su casa, la Universidad Anáhuac. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Jorge Hidalgo, y pues bienvenidos sean nuestro querido equipo de Explora, Arturo López Gavito, muchas gracias por estar aquí.
querido Hola. Benjamín Salcedo. Gracias, Pepe, qué gusto. Gracias. Y también, bueno, el querido Mario Lafontán. Gracias, Adri, linda. Y pues chicos, vamos a abrir entonces, al tema del día de hoy, que es justamente hacia dónde se mueve la radio, cuál es el futuro de la industria musical, ¿no? En esta nueva coyuntura que enfrentamos en estos tiempos de pandemia. Y pues para abrir un poco me gustaría, Arturo, que nos platicaras, pues cuál ha sido la evolución de los formatos de grabación, ¿no? ¿Cómo fue que se inició este tema de la grabación? Como sabemos, antes poca gente tenía acceso a la música. Si querías escuchar música, pues tenía que ser música en vivo y solo algunos cuantos afortunados podían hacerlo. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito cómo fue evolucionando esto. Claro, Adriana, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Siempre es muy, muy interesante poder platicar sobre el futuro, sobre lo que nosotros, con base a lo que sabemos, va a poder ocurrir en un medio de comunicación tan importante como es la radio. Pero la radio no podría existir si antes no estuviéramos hablando de la música grabada, de los diferentes formatos, y concretamente el disco, que es lo segundo que se edita formalmente después de los cilindros de cera, por ahí de principios del siglo XX más o menos, y también los cilindros de pianola. La gente empieza a escuchar la radio en la década de los 20, a finales de los años 20, cuando empiezan a reproducirse la música y se empiezan a reproducir también las conversaciones a través de las ondas hertzianas. Pero la música es lo que empieza a conquistar a los primeros consumidores. La música primero se tocaba con las partituras dentro de las casas, con los pianos, con las guitarras, y después empieza el sonido grabado, ¿no? Justo como lo estamos viendo ahí en ese chart. Empiezan los discos de shellac, siempre derivados del petróleo, producto también de la revolución industrial. Luego, como un formato de alta fidelidad casera, si lo podemos llamar así, a finales de los años 60 el cassette. Y luego en el año de 1983 es cuando debuta el formato hecho de policarbonato en una unión entre Sony y Philips, dos empresas muy importantes en cuestión de desarrollo tecnológico, lanzando el formato del disco compacto de audio, que este disco simplemente lo que hacía era contener música para la venta para los consumidores, pero también sirvió como un soporte de grabación de datos y después se convirtió en el disco de video versátil o DVD a finales de los años 90. Eso es un poco haciendo historia de donde vamos a entrar a la discusión. Exacto, muy bien, Arturo. Y bueno, Benjamín, aquí en cuanto a la, digamos, portabilidad de estos formatos, ¿qué nos podrías decir? Porque antes pues tenías que tener un Walkman o a lo mejor un CD player, ¿no? Pero hoy en día pues con un dispositivo tan sencillo como un smartphone pues puedes andar por todos lados, ¿no? Con tu música portable. Por supuesto, Adriana. Creo que cuando hablamos de la portabilidad, la música sufre un cambio absoluto, totalmente diferente a lo que se solía hacer antes. Como bien lo mencionó Arturo, pues antes la música, la gente se reunía para oír cómo la tocaban en alguna casa o en algún lugar. Después, la gran mayoría de nosotros compartía su música en sus tocadiscos, ¿no? Invitabas a la gente a oír tus discos a tu casa o hacías una fiesta y ponías los discos. Cuando llega la portabilidad, y la portabilidad llega curiosamente, el primer paso fue gracias a la cinta magnética del cassette. El cassette fue el primer sistema portátil que se pudo llevar y que individualizó mucho la música, porque entonces ya tú podías oír tu música con tus audífonos sin importarte quién estuviera alrededor, si les gustaba o no les gustaba, si les parecía o no les parecía. Con que tuvieras batería y tuvieras tu cassette, con eso era más que suficiente para que oyeras tu música. Y ahí comienza un tema que es esta portabilidad que ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Después brincamos de la cinta magnética del cassette al disco compacto, después aparecieron los fabulosos iPods, la gran creación de San Steve Jobs, ¿no? Que gracias a él, pues todos llegamos a tener una
cajetilla de cigarros que contenía 5,000 o 10,000 canciones y te las podías llevar y hacer lo que fuera con ellos. Ya con estos, obviamente, ya tenías tú la posibilidad de conectarlos a un estéreo y hacer sonar un lugar mucho más grande, y si no, nuevamente, ponerte tus audífonos y oírlo tú solo. Hoy en día, esta portabilidad es casi natural. Todos los jóvenes tienen un teléfono inteligente, un smartphone, y con ello tienen acceso no solamente a la música que normalmente tenías, ya sea con un cassette o con un CD, o en el caso del iPod grabados en MP3, sino que ahora tú tenías la posibilidad de accesar a plataformas que contienen millones y millones de canciones y escuchar lo que te dé la gana. No nos alcanza la vida a todos los que estamos aquí en el panel presentes para escuchar todo lo que hay disponible en estas plataformas hoy. Y esto se acumula día a día, ¿no? Entonces, la portabilidad, ¿qué importancia tiene? Total, ¿no? La música se volvió totalmente personal y accesible. Totalmente, Benjamín. Y sin embargo, me parece que pese a estos nuevos teléfonos inteligentes y esta portabilidad, otra vez están muy de moda los viniles, ¿no? Incluso hay muchos jóvenes adolescentes de 14, 15, 16, 17 años que coleccionan estos viniles, y como que una vez más está de moda esto. No sé, Pepe, ¿qué nos puedas decir en torno a, ¿va a desaparecer el vinil? ¿No va a desaparecer? ¿Qué es lo que va a suceder? Hay un ejemplo muy claro de cuando surgen todo tipo de inventos, desde el arado hasta el iPod. Siempre hay ganadores y perdedores, pero a veces se mezclan también los mundos. Un ejemplo de ello es cuando el ferrocarril era el rey del transporte y de repente llegaron los aviones. La genial invención de los hermanos Wright progresó y decía la gente, van a desaparecer los trenes, ahora los aviones es la onda, ¿no? Y finalmente el tiempo fue el que puso a prueba, como siempre todo, y el resultado fue que coexisten hasta el día de hoy. Los trenes sirven para una cosa, los aviones sirven para otra cosa. Y lo mismo aplica a los formatos. Si bien ha regresado por nostalgia o por una búsqueda de esa fidelidad que aún los formatos digitales como el MP3 no logran conseguir todavía a oídos de los más puristas, el vinil ha registrado ventas muy importantes, lo suficiente para empezar a posicionarse fuerte dentro de los números y estadísticas de ventas. Entonces, el cassette también ha regresado, lo que pasa es que en un mercado mucho, mucho más pequeño. Los discos compactos siguen vivos, pero en los automóviles cada vez el CD player desaparece y desaparece. ¿Dónde encontramos esos reproductores? Es lo que le va a dar la popularidad a un formato u otro. En este caso, el streaming está en los teléfonos de prácticamente todo mundo. Pero sí, el vinil sigue atrayendo a gente, sigue la gente invirtiendo concienzudamente. Un vinil te puede costar desde 500 hasta los miles de pesos que tú gustes, una edición especial, firmada, etcétera. Entonces es un mercado más pequeño, ya no es el rey de los formatos, pero mantiene cautiva la imaginación y el deseo de la gente por disfrutar de esta manera la música, con todo y el ritual que implica, que es poner un lado, el lado A o el B, donde quieras empezar, pararte, cuando se acabe, voltear el disco y volver a comenzar. Eso como que es parte también del ritual de utilización de este formato, lo que le da un lugar especial en el corazón de la gente y lo que lo mantiene vivo. Sin duda, y pues es un poco como han dicho, ¿no? Cuando, por ejemplo, apareció el cine, no, pues va a desaparecer el teatro, ¿no? Y luego cuando vino la radio, va a desaparecer el cine, o la televisión va a desaparecer el cine, y vemos que siguen existiendo y coexistiendo todos estos medios, ¿no? Y algo que me gustaría preguntarte a ti, Mario, es, hay una dinámica que he visto nada más en Europa, donde algunos jóvenes, digamos, no ponen la música en vivo, que todo el mundo la pueda escuchar, sino que cada quien trae unos audífonos y están escuchando la música, y entonces son escenas así como un poco surrealistas, donde todos están brincando, digamos, pero es un silencio, y los únicos que están escuchando la música es a través de estos, a través del Bluetooth de sus auriculares portátiles, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta viene un poco, la música, como decía Arturo, bueno, es esta parte colectiva, pero también es esta parte como individual, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en torno a esto? Yo creo, Adri, definitivamente como coleccionista enfermo que soy, que aquí el papel del coleccionista juega, es importantísimo, es vital.
porque a pesar de que tú es un signo de los tiempos, de lo que estamos viviendo cualquiera que pertenezcamos a este nuevo siglo, pues la música está en los dispositivos móviles, pero siempre te va a llevar a encontrarlos, el amor por ese artista o la búsqueda por ese género o el interés por esa propuesta musical, te va a llevar a buscar más y más y más. Y a veces el resultado de lo que encuentras digitalmente sí es muy rico, porque si picas un botón y puedes encontrar completita la discografía del artista y quién la produjo y por qué y todo esto, pero no te va a dar ni el olor, ni la sensación, ni el momento de tenerlo en tus manos. Entonces estamos hablando de un fan de los Beatles, que es alguien de mi edad, que nació en los años 60, o estamos hablando de un fan de Justin Bieber, y a pesar de que le guste tener el dispositivo móvil, o ya ni siquiera el iPod, digo, seamos realistas, más bien es en el teléfono, porque ya digo, las laptops, ya ninguna tiene para meter discos, entonces estamos hablando del teléfono, te va a llevar por fuerza a buscar lo que hoy por hoy es el objeto de lujo. El vinilo, que vendría siendo lo más antiguo, es hoy en día la gema de la corona final de tu artista. Si tú ya compraste el CD o ya tienes la descarga completa o tienes el cassette, ahora que hablaban mis compañeros correctamente de que el cassette ha vuelto, bueno, pues el clímax de todo eso es el disco, que va a venir en una edición especial, en una caja, con los demos, con los que no son hits, con calcomanías, con no sé cuántos goodies para ofrecerle a todo el público, que va a invertir en eso. Entonces, qué chistoso que el medio más tradicional y más antiguo, que es la radio, es hoy en día el más vigente, e igualmente el caso de los vinilos. Están más vivos que nunca, y te juro que desde Jesse Joy, pasando por Gloria Trevi, los Caifanes y Coldplay, todos sacan el formato de vinilo. Oye, Adriana, Yes. un poco respondiendo a lo que preguntabas, tú hablas de esas famosas silent parties en las cuales Exacto. todo el mundo brinca como loquito, solito y nadie sabe qué está Así escuchando. es. Son maravillosas para los que bailamos mal, porque tú dices, pues yo estoy haciendo otra cosa. No te llevo el ritmo porque yo estoy viendo otra cosa, pero se vale. Sí, sí, sí. Fíjate que sí, las he visto y me llaman mucho la atención porque cualquiera que no está participando digamos, que no está escuchando la música, pues dice bola de locos que andan brincoteando por todos lados, ¿no? Pero claro, o sea, y a la vez supongo que en Europa es muy frecuente porque como hay mucho respeto a los vecinos, ¿no? Si en Suiza, por ejemplo, está prohibido prender la regadera después de las 11 de la noche porque molestas a tu vecino, pues con más razón si haces una música con una fiesta con música ruidosa, ¿no? Entonces es un fenómeno que me llama la atención y me pregunto si en algún momento llegará, por ejemplo, a países como México, o si los mexicanos, ¿verdad? Culturalmente somos como gregarios y nos gusta tener la música todo lo que da, y es como esta parte social, ¿no? La música. Pero lo que hablas de estas silent parties, Adri, es que es, es el estado actual de la gente en ciertos puntos del mundo, ¿no? Es decir, ya es el evadir la maravillosa comunión que significa sentarte a escuchar música con alguien, poder compartir, ver la cara, ver las reacciones, así como ocurría con la radio, ¿no? Durante los años 30 y durante los años 40, cuando la gente literalmente vivía para la radio, ¿no? Es decir, había un espacio dentro de los núcleos familiares en todas las partes del mundo en donde la radio se convertía en un factor de unión para poder disfrutar e imaginar, ¿no? Ahora lo que tienes tú son estas experiencias individuales donde no dudo que los jóvenes estén también imaginando, pero es un aislamiento absoluto, ¿no? Que empieza con esto, como decía Benjamín hace rato, con el Walkman en 1976, y ahí es la personalización de la música, la personalización del espacio, pero tristemente es la muerte de la convivencia en algunos sentidos. Exacto. Arturo, y qué bueno que mencionas esto, porque creo que pues con lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Y por ahí iría mi siguiente pregunta, o el siguiente tema, es justamente hacia dónde vamos con los eventos virtuales, por ejemplo, ¿no? Donde a lo mejor la gente no puede convivir en tiempo y forma físicamente, entonces se tiene que unir a través pues de un link, ¿no? A través de una pantalla. O sea, ¿qué va a suceder entonces con estas
tendencias, hacia dónde va la industria musical. O sea, vamos a poder en algún momento retomar y estar conviviendo físicamente y, como tú dices, un momento de comunión, todos escuchando la misma música, viviendo lo mismo, imaginando, o cada quien desde sus diferentes espacios viviendo esta situación. Yo creo que el factor es un factor combinado, en donde va a pasar como en la universidad, como en los diferentes quehaceres, ¿no? Es decir, va a ser un mundo combinado que se llama digital, ¿no? Es decir, el mundo físico y el mundo digital. Habrá eventos donde la gente pueda ir con un 30% de la capacidad de los lugares, habrá experimentos, y fíjate que algo acaba de pasar que nos marca claramente qué es lo que va a pasar con la cuestión del streaming. Este fin de semana Marc Anthony tenía un concierto bestial, ¿no? Para unas 250,000 personas, y se saturó el servidor y se cayó la transmisión. De manera que la gente que había pagado por eso, pues bueno, quedó profundamente insatisfecha, y él acabó regresándole el dinero a la gente que había pagado en muchas partes del mundo, y el concierto acabó reproduciéndose en YouTube, donde tuvo arriba de 2 millones de reproducciones, ¿no? Cuando no tienes tú las plataformas técnicamente solucionadas y con la robustez que se necesita, es tanta la gente con una demanda tan impresionante como alguien que quiere ver a Marc Anthony, que de pronto se acaba saturando y también acaba tronando, ¿no? Entonces, antes que nada, hay que estar muy preparados en cuestiones técnicas para que este tipo de cosas no pasen. Y luego, una vez que se vayan incorporando los diferentes conciertos, pues la gente seguirá yendo también, ¿no? Esto que nosotros hemos vivido es simplemente pues una consecuencia del mundo en general, que yo no lo llamo una nueva realidad, yo le llamo la actualidad, es lo que es y es como es, ¿no? La industria de la música y la industria del entretenimiento han sufrido seriamente. Yo creo que siendo honestos debe ser la tercera o la cuarta industria después del turismo, por ejemplo, más afectada a nivel mundial después de lo que ocurrió también con la pandemia, ¿no? De manera que los hábitos de consumo han cambiado seriamente y no van a regresar a como eran antes. Eso está muy claro, porque aparte la gente a nivel mundial no tiene el mismo poder adquisitivo por las crisis económicas que han golpeado a tantos y a tantos países y por los enormes niveles de desempleo también. Antes, en las crisis, el entretenimiento se convertía en el refugio mucho más, el refugio más socorrido que puede existir, ¿no? Hoy hay una cantidad de prioridades antes de invertir en entretenimiento. Totalmente, Arturo. Pepe, ¿tú quieres decir algo? Sí, también agregando a esto que bien comenta Arturo, yo creo que ahorita nos estamos agarrando de lo que tenemos, tecnológicamente hablando, no de cuestión en nivel medio, sino tecnológicamente. Si estuviéramos hablando un año antes de la creación y lanzamiento de Spotify, el discurso sería otro. Lo mismo si estuviéramos en 2006 y todavía no saliera Netflix en 2007, ¿no? Las reglas serían otras. Yo creo que ahorita, por un lado, sí, estamos haciendo lo que podemos con la tecnología, a lo mejor de una manera más solitaria, con ciertos hábitos distintos, acomodándonos, y por otro lado, yendo a conciertos, acudiendo a los medios masivos habituales. El chiste es que la tecnología ahí en lo oscurito sigue creciendo, y en un futuro probablemente hagamos una mezcla, como bien dice Arturo. Yo pienso en esta plataforma de juegos Roblox o Fortnite, que han revolucionado la industria de los videojuegos, donde miles, sino millones de personas se meten, se conectan y juegan en grupos. No sé ustedes, en algún momento a mí me pasó, y mucha gente lo sigue haciendo sin pandemia, nos reunimos a escuchar música alrededor de un buen estéreo, de un buen sistema de sonido, donde lejos de los audífonos, la catarsis se da a través de esos golpes de vibración del aire, y es una experiencia muy especial. Tal vez en un futuro cercano o medio, habrá una plataforma que ahorita no podemos imaginar, donde la gente se congregue a escuchar y compartir esa música, y eso de una solución intermedia, ni tan solos, ni tan cara a cara, ¿no? Como lo que tenemos ahorita, pero siempre todo, y eso coincido con mis compañeros, coexistiendo. No necesariamente va a desaparecer una cosa u otra, al menos no de manera inmediata. Muy cierto, Pepe. Y Mario, no sé, ¿tú qué opinas de esta nueva tendencia que empezó con la pandemia, donde al no poder tener el concierto en vivo, la gente lo hacía en un cuarto de hotel, ¿no? Y entonces hacían una tocada desde un cuarto de hotel, y pues eso creó como toda una tendencia.
Yo creo, güera, que es como te decía hace tiempo, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, es un signo de los tiempos, es un signo de la soledad que estamos viviendo, la vida es solo, y esta manera de encontrar también placer y diversión y gusto por la música solo, cuando hablabas de la listening parties, pues sí debe ser, visualmente es un show, pero también es muy triste, también dice uno cuánta soledad. Salió hace poco un comentario de alguno de los chicos diciendo que si era la misma canción la que ponían o era cada quien una canción. La misma. Según sé yo, es cada quien su música, ¿no? O no sé si sea la misma canción. Le ponen Ah, bueno, si es la misma canción, hay un dejo de convivencia. A lo que voy es que hoy en día se van a fusionar las cosas, como bien dicen mis compañeros, y yo creo que así como nos quedábamos de boca abierta por oír que el concierto virtual de Michael Jackson o de Selena, la ibas a ver, yo creo que va a llegar un momento en el cual tú vas a comprar tu disco, tu cassette, tu vinilo o algo, y lo vas a poner y vas a ponerte a bailar con Prince o con Michael Jackson, o vas a estar teniendo a Daft Punk tocando en tu cuarto, o a Aerosmith. Yo creo que se van a juntar estas técnicas, tanto las antiguas como las nuevas, para lograr cada vez más y más atractivas cosas y poder recuperar un poco, o más bien vivir la nueva vida de la música, que es la que está marcando esta segunda década del nuevo siglo. Y por ejemplo, ahí Benjamín, ¿cómo haría uno para mantener el engagement con la audiencia? O sea, ¿cómo haces para mantenerlos conectados, para, ¿no? En estos momentos justamente donde hay tanta individualidad, ¿cómo hace el artista, cómo puede hacer la industria para mantener este engagement? Pues yo creo que están tratando de encontrar la manera. Yo creo que ahorita estamos viviendo un fenómeno muy curioso. Es un poco como cuando en México, yo sé que muchos de los que nos están siguiendo y nos están escuchando son jóvenes que no habían vivido esto, pero les puedo platicar un poco históricamente. En este país no hubo conciertos hasta 1991. Pasaron muchas décadas sin que hubiera conciertos. Entonces, cuando en el 91 empezaron a llegar los conciertos, y estoy hablando bien hechos, ¿no? Porque siempre había el concierto patito donde llegaba uno de los integrantes con sus cuates y inventaban que tocaban. Cuando empiezan a llegar estos conciertos, todos íbamos a ver todos los conciertos. No era de que, oye, a mí me gusta este artista o me gusta el otro. Íbamos absolutamente a todo. Igual ibas a ver cualquiera que venía a tocar. Y eso está pasando ahorita con los streamings, ¿no? Cuando salen los anuncios de, va a haber un concierto en streaming, ¿de quién? De Maroon 5, lo ves, aunque no te guste Maroon 5, o de Marc Anthony, o de cualquiera de los artistas, porque es lo que hay en este momento. Es un fenómeno un poco que se está repitiendo. Pero yo creo que va a llegar el momento en el que ya los artistas, haya tanto streaming, haya tanta oferta, que ya va a empezar a tomarse mucho en cuenta varias cosas, ¿no? La calidad, el sonido, la duración, los efectos especiales. Yo siempre he pensado, el futuro está en la realidad virtual. Yo creo que el futuro de la música, el futuro del video, el futuro de los conciertos está en la realidad virtual. Y creo que esa presencia que vamos a carecer de tener, de juntarnos todos y ir a un foro y estar, como decía Pepe, cara a cara, que ojalá fuera cara a cara, normalmente es espalda con cara, ¿no? Esto ya no va a suceder. Yo no creo que vuelva a suceder como nosotros lo conocíamos, por lo menos en un muy buen rato. Y creo que la realidad virtual va a tomar un papel muy importante en esto. Sí creo que es muy solitario, sí creo que es muy personal y muy aislado, pero también creo que es el futuro. Totalmente, totalmente, querido Una Benjamín. cosa que, si me permites Sí, agregar nada adelante, más a lo Pepe. que dice Benjamín, ahorita una herramienta de los músicos son los videojuegos, las plataformas. Royal Blood, este dúo británico brutal, todavía lo puedes ver en Roblox, hay una premiación, te metes a la premiación y al medio tiempo, el espectáculo de la mitad es Royal Blood, toca sus 3 nuevas canciones. Y Marshmello, este famoso DJ en Fortnite, hizo un concierto donde te metías, tenías la experiencia de meterte, y ya que estabas inmerso, buscabas un lugar en el gran mapa de la isla y ahí estaba tocando y estaba tu cuate junto con su nombrecito, están luchando por tratar de recrear estas vivencias en lo virtual. Claro que ahorita no va a ser lo mismo. Sí, totalmente. Sí, todo el tema de los videojuegos ha crecido de manera exponencial. Es impresionante cómo es de las industrias ahorita junto con la del streaming que, bueno, más se han fortalecido, ¿no? Como bien lo mencionaban. Y antes de que pasemos justamente a las plataformas de streaming que quisiera ahí que dijeran
pues su opinión en torno a ellas. Vamos a leer algunos comentarios de la audiencia que están muy atentos, y por aquí tenemos el de Carlos Kenny Espinosa, que bueno, pues aquí varios lo conocen. Dice: saludos a todos los panelistas. Las cintas magnéticas se utilizaron mayoritariamente cuando los artistas encabezados por Bing Crosby se negaron a hacer 2 programas en vivo de radio en horario prime time para la costa este y 3 horas después en la costa oeste de Estados Unidos, en la primera cadena nacional NBC Radio, antes de que existiera la televisión. La compañía inventora fue Ampex. Bueno, pues eso nos comenta Carlos Kenny. Roberto Marino nos dice que una Silent Party todos tienen la misma canción, lo que comentábamos hace un momentito, en sus audífonos, y el aislamiento viene pues más de cómo se personaliza el espacio. Y también David de Santiago nos comenta que sin duda la música en vivo es la mejor, estar presente frente a tu artista o agrupación es la mejor. La emoción ya lo decía el Cebollón, que era el director de orquesta del Club del Hogar, porque la música viva siempre es mejor. Y lo decía Venus Rey, que era el jefe del sindicato de músicos durante los años 80. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues a la fecha tenemos un sindicato de músicos, ¿es correcto? El SUTUM, claro que sí, claro que sí. Exacto. Pero también, también me atrevo a decir que hay personajes que son creadores de atmósferas sonoras y de otro tipo de sonidos, como Brian Eno, que dice que la mejor forma de oír su música es con audífonos en soledad y de preferencia sin luz. Entonces creo que también cambia el concepto y que hay música de y con los pies descalzos para sentir bien donde estés. Claro. Me parece muy bien, toda una experiencia. Chicos, pues a ver, ¿qué me podrán decir en torno a las plataformas de streaming? Esto que mencionabas, bueno, o sea, tenemos varias plataformas de streaming, ¿no? ¿Cómo funciona? Las plataformas de streaming son prácticas, deben tener alta calidad. ¿Quién quiere empezar? Si quieren, puedo brevemente... Por favor, Arturo, por favor. Adelante, Arturo. Vas, hermano. Yo creo que es una breve síntesis de recordar por qué nacen las plataformas de streaming. Y no empiezan con la cuestión de la piratería, ni tampoco con Napster, que eso fue por ahí del 98, 99 más o menos, cuando se empiezan a compartir los archivos de audio, ¿no? Que se empezaron a hacer en el formato MP3 y empezaron a enviarse, ¿no? Como dice Pepe, originalmente este negocio empieza por los melómanos, quienes al no tener una canción y no poderla conseguir de otra manera, pues alguien en otro lado del mundo le podía facilitar la versión que ese melómano estaba buscando, y se le enviaban directamente por mail, ¿no? Entonces todo empieza como un intercambio, como todo en la vida acaba siendo un negocio, pero empieza siendo una cuestión de buena voluntad, ¿no? Algo de lo que hemos hecho mucho hincapié en Explora nosotros en los programas que hemos tenido es en algo que a mí me parece en lo particular muy grave, pero no es un tema que sea sensible para todos, que es la calidad de la música, ¿no? Hablamos del vinil como el rey de los formatos hace un rato, especialmente para los coleccionistas, al ser un producto físico y al ser leído directamente por un micrófono, pues entonces el rango dinámico de la música se expande lo más que se pueda, ¿no? Esa es la manera más deliciosa de escuchar la música. Sin embargo, también existe un pequeño aparato que se llama DAC, que se conecta a una computadora, que es un expansor de audio digital, en donde hoy podemos escuchar música digital en la máxima calidad posible, como si la escucháramos en un vinil. Tidal, que es la plataforma de streaming más, digamos, generada más para los audiófilos, es la que nos ofrece la calidad en máster, ¿no? De muchos discos históricos, desde el Sgt. Pepper's, el primer disco de Led Zeppelin, los primeros discos de Genesis, Peter Gabriel, todos estos que demandan tanto en cuestión de calidad sonora, ¿no? Y hoy en día nosotros lo que tenemos es en el mercado mexicano, Spotify llega a tener en ocasiones hasta el 80% del total del mercado, luego pulverizado por el resto de las plataformas, ¿no?
Y dentro de las plataformas de streaming, YouTube se ha convertido en la distribuidora de contenidos más grande del mundo. Sin embargo, tanto en México como en otros países del mundo, la gente prefiere no pagarlos y tenerlos en un formato freemium. Y ahí es donde el tema de la calidad, tanto de los videos también como de la música, pues simplemente ha generado a un consumidor que no está preocupado por tener las cosas en buena calidad, sino simplemente en escucharlo con inmediatez. Que eso siempre para mí va a ser el origen de la piratería. El por qué podemos tener algo de manera rápida y lo podemos pagar barato y por qué tendríamos eventualmente que esperar mucho tiempo y pagarlo caro. Exacto, Arturo, y en este sentido, quisiera preguntarles cómo hacer entonces, cómo generar ganancias para el artista ante este panorama donde la gente no está dispuesta a pagar, sino mejor a piratearlo, a bajarlo de algún otro lado. Generar los ingresos para el artista es algo complicado. Cuando hablamos de las plataformas de streaming, estamos hablando de que normalmente la gente escucha lo mismo. Es un porcentaje muy pequeño de artistas el que tiene el mayor porcentaje de escuchas. Era algo así como 9-1, más o menos. O sea, un 10% de artistas tienen el 90% de las escuchas y el 90% del resto de los artistas tienen un 10% nada más. ¿Por qué? Porque las mismas plataformas se encargan de hacer eso. Las mismas plataformas se encargan de mandarte la sugerencia y si estás escuchando, si entras a ver a algún artista, siempre te ponen cuál es la canción más oída y la que tiene más escuchas es la que oyes porque crees que es la más conocida, la mejor o la más popular, y lo único que haces es ir incrementando el número de veces que se ha escuchado esa y separándolo del resto de su material, aunque haya mejores canciones que ello. Incluso las compañías discográficas ahora dedican una buena parte de su presupuesto a generar este tipo de sugerencia para el escucha de que les propongan las canciones que ellos quieren que promover y que se difundan. Entonces, como bien dice Arturo, si hablamos un poco de calidad, y ya veo a mis dos compañeros que están listos para interactuar, a Mario y a Pepe, nomás déjenme decir algo rapidísimo. Digo, si estamos hablando de calidad, yo creo que desde que empezamos a hablar de la portabilidad, se empieza a perder un poco esa calidad. Si tú recuerdas, los audífonos del Walkman eran unos cojincitos bastante sin ninguna fidelidad, ninguna calidad. Esto ha ido prosperando, ¿no? Yo ahora veo a chicos que traen unos muy buenos audífonos y pueden venir oyendo con Bluetooth la música que traen en sus dispositivos, pero ha pasado mucho tiempo, antes hasta con un chicharito así de los que traen normalmente los teléfonos incluidos de regalo cuando lo compras, con eso oían la música, ¿no? Cuando se gastaban millones de dólares en hacerla sonar bien, ellos lo oían con un chicharillo en monoaural, lo cual debe haber sido un trauma para toda la vida para los ingenieros de sonido. A ver, adelante, Pepe. Pues yo nada más, la primera parte, a ver si Mario coincide conmigo en esto, pues es la nueva payola, ¿no? Es finalmente ese empuje económico y demás, pues es la nueva payola. Se transformó nada más, pasó de ser una cosa a ser otra, ¿no? Muchas cosas se quedan igual. Algo que en la segunda parte que menciona mi querido compadre Benjamín, sobre estos audífonos, todo, la calidad del MP3, yo les digo una cosa, es cuestión de tiempo. Va a igualar, va a llegar a un nivel imperceptible en diferencias el formato digital, llámese MP3, MP4, MP5, es cuestión de tiempo de que lo perfeccionen. Y acuérdense cómo era en los años 80. El que tenía mucha lana tenía un estéreo Gradiente, un estéreo Onkyo, Kenwood, ¿no? Y los demás teníamos un Sonatina, un Roñatón, le decíamos, un Zenith, y oíamos el mismo disco de Motley Crue, ¿no? Y nos encantaba, y mi estéreo se oía horrible, ¿no? Los Akai eran los picudos, y finalmente con la tecnología se abarató y medio se homogenizó. Tú puedes comprar con una cantidad muy módica un estéreo que suene bastante decente, y también están los estéreos multimillonarios para los puristas high-end. Entonces yo creo que es lo mismo. Al rato, ahorita hay audífonos de 7,000 pesos y hay audífonos de 500 pesos. Conforme el tiempo nos dé la razón en ese sentido, que espero yo, la tecnología va a homologar eso y vamos a ir a una calidad óptima, la mayoría con poca o mucha inversión, la música. La onda está qué tanto la vamos a disfrutar, ¿no? Que esa es otra cosa.
Perfecto, perfecto. Ahora, José, nomás si puedes aclarar qué es Adriana, la peyola, porque a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas, o tú, Mario, nos pudieras decir qué es la peyola, porque a lo mejor muchos no saben a qué se refiere la peyola. Viene de pay, es la lana que da a alguien interesado porque tocan a su artista, sea la disquera, el manager, el propio artista, un político, todas estas cosas, ¿no? Estoy de acuerdo con mis compañeros, pero ¿sabes qué es lo que quisiera comentarle a todos los chicos? Que ojalá y no caigan, estoy de acuerdo en que sí es lo que corresponde a su era, lo que nos está correspondiendo, porque yo también estoy viviendo esta era, a pesar de que no vengo de esta generación última, pero sí creo que lo que se ha perdido y es terrible es que la gente quiere todo peladito y en la boca. Entonces ya ni siquiera buscan, ya se van al iTunes de los lanzamientos de la semana y entonces ahí viene Ariana Grande y Juanes y Coldplay, entonces ya se van a la fórmula asegurada. ¿Cuál es el mayor éxito? BTS, por ejemplo, todas las chicas que son y chicos adeptos al K-pop están al super día porque son fans enloquecidos, sí son fans perdidos a ver el qué y cuál salió en Corea y cuál en Corea del Sur y cuál en Japón y cuál en China. Entonces uno tiene una canción más, una menos. Eso me entusiasma más porque por lo menos hay esta búsqueda de que otras personas, Alexa pone música para cocinar. Híjole, a mí como conocedor y como enfermo de la música, me parece un poco triste. De acuerdo, es un poco como funcionan las plataformas de streaming, ¿no? Que ya tienes ahí, Adriana, seguramente te gustará esto, ¿no? Porque ya viste películas de este estilo, entonces te voy a recomendar estas. Entonces funcionaría un poco igual en la música. Es una generación de consumidores que simplemente se esclavizó al algoritmo y ese es un problema enorme. Cuando de pronto empieza a regir una plataforma o una voz, lo que deben de ser tus gustos, y lo que tú tienes que escuchar, a mí me parece que está mal, a mí me parece que es una zozobra por parte de la humanidad el hecho de no poder descubrir, no poder buscar. Hoy en día, si tú te quieres meter a una plataforma de streaming de contenidos de audio solamente, como las que hemos estado viendo hace un momento, es una jungla. Es una jungla donde no sabes realmente ni siquiera por dónde empezar. Por eso regresamos a lo que decía Benjamín. La gente acaba siempre escuchando la misma música de los mismos grupos. Y como es todo muy rápido, el consumo de música digital es simplemente, quiero escuchar esto y lo quiero escuchar ahorita, vámonos, pum. Entonces, estamos haciendo a un lado la proactividad de los seres humanos que consumen entretenimiento en todos los sentidos. Y eso es paralizar una parte de alguno de tus hemisferios cerebrales, estoy seguro, ¿no? El día de mañana las generaciones pues simplemente no van a tener ni siquiera el deseo de escuchar música de manera personal y de manera por un mutuo propio, sino lo van a hacer dirigidos por computadoras y por máquinas. Me parece que eso, la esencia del ser humano, del descubrir, de ponerse a buscar algo, es algo que se está aniquilando. Si es que no se vive con la tecnología como realmente se puede vivir, como una aliada de tu día a día. Totalmente, más como una coayuda. Benjamín, ¿tú quieres decir algo? Menciona Arturo es muy interesante y lo quisiera aplicar en un terreno que tú dominas, Adriana. Imagínate que habláramos de cine, imagínate que los chicos dijeran, pues quiero ver la película, pero solo tengo 15 minutos, entonces hagan un resumen de la película, ¿no? Y te pasan nada más las escenas cumbres y en qué acaba. O sea, y al final te puede decir el chico, pues yo ya vi la película, sé de qué se trata, sé cómo empieza, cuáles son las escenas principales y cuál es el desenlace de la película. Y en el fondo, pues estaría teniendo la razón, porque sí sabe más o menos de qué fue y en qué acabó. Pero todo ese encanto que tiene la obra de per se se pierde al no tener ese tiempo de dedicación a lo mismo. Lo mismo sucede con la música, con el cine, con el teatro, con cualquier otro de las bellas artes, ¿no? Es como ver un cuadro y que te pase rápido, oye, espérame, lo quiero analizar, ¿no? El que sigue, ¿no? O que te dieran tiempo nada más en un museo de que tiene usted 15 minutos y vea lo que le alcanza. Ese tipo de autolimitaciones que se pone el público, imagina lo que si existieran esas limitaciones, lo triste que sería cualquier expresión artística, ¿no? Yo entiendo que nosotros somos unos melómanos empedernidos y para nosotros la música es lo más importante que existe y a veces podemos llegar a pensar en que algunos otros son como nosotros,
y a lo mejor no todos lo son, a lo mejor no para toda la gente. La música es ese rito de sentarte, de escucharlo, de leer las letras, de ver quién lo hizo, quién lo produjo, en dónde se grabó, qué dice, quién hizo el arte. Tal vez no para todos sea tan importante, pero sí creemos que sí ya llega un momento en el que ya es banal, ya es totalmente desechable este tipo de expresión. Ahora, pero algo muy importante, Benjamín, ahí entramos los comunicadores, la gente que nos está viendo. La mayoría son comunicadores. ¿Qué vamos a hacer? Porque en lo que cambia la dirección del viento puede pasar mucho tiempo. Nosotros podemos empujar en ese sentido, como yendo a las funciones básicas de los medios de comunicación, informar, entretener, orientar, educar. Eso tratábamos de hacer, por ejemplo, en Explora Radio, que estamos en Mix 106.5 los jueves a las 7. Decimos, hay esto, tú conoces esto te da el algoritmo, si así quieres, ¿no? Pero también hay esto, hay Hotel California, pero también hay The Long Run. Te damos opciones, pero como comunicadores, para que para que tú tomes tu decisión, porque si no tomas tu decisión, alguien más va a decidir por ti, como el algoritmo va a decidir por ti. Entonces, dar herramientas, cultura a los comunicadores, tenemos que estar más informados, alimentar nuestra mente, nuestros ojos, para cuando nos toque estar, serán muchas máquinas y algoritmos, pero estemos frente a un micrófono, una cámara, una responsabilidad de comunicar, despertemos a la audiencia y la saquemos de ese algoritmo que me recuerda a la película Wall-E de Pixar, ¿no? Que siento que si no hacemos algo así, vamos a acabar así, comiendo y consumiendo todo lo que alguien más está decidiendo en lugar de que nosotros lo hagamos. A mí me encantaría, Pepe, decir que no es como lo dices, pero yo sí veo las cosas a futuro con un nivel catastrófico, por lo que tiene que ver con el entretenimiento, ¿no? Ya que cuando vamos nosotros perdiendo la oportunidad de ir eligiendo, nos vamos quedando rezagados. Mira, Adriana, te voy a decir, ya que estamos hablando de cómo va a ser la radio a futuro, ¿no? Y hablando de lo que dice Pepe también, hacer un programa de radio hoy en día es dramáticamente diferente a como cuando se hacía durante la época dorada, digamos, de los años 80, ¿no? De las grandes estaciones de radio que estaban en el Valle de México, que tenían grandes locutores, que tenían grandes nombres y que presentaban música sensacional. Hoy la radio tiene el reto para un locutor de convertirse en algo mucho más rápido. Y uno como locutor tiene que tener un discurso inteligente para dar datos valiosos en un tiempo muy corto, ¿no? Por eso hay que entender que debe de existir un balance muy importante para nosotros que hacemos radio musical entre la calidad de música que tú pones y el discurso que dices antes de que pones cada una de las canciones. Es decir, hoy la radio no está rezagada, la radio no se ha visto rezagada por las plataformas digitales, todo lo contrario. Las estadísticas de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México hablan de un incremento enorme de audiencia después de la pandemia por algo que es muy sencillo. La radio empezó a acompañar a la gente de nuevo en su casa. No solamente en los pocos trayectos que se podían hacer el año pasado, ¿no? Sino que se convirtió también en un centro neurálgico de difusión. ¿Por qué el crecimiento de los podcasts? Porque la gente cansada eventualmente de escuchar solamente música, pues también se empezó a centrar en esa voz preparada que acompaña a la música y que se convierte en un entorno maravilloso para nosotros como seres humanos dentro de las casas. Y me gustaría agregar a lo que acaba de decir Arturo, que es muy importante, que también la radio se ha adaptado a ser un vehículo que puede ser escuchado a través del mismo smartphone, ¿no? Ya tu mismo dispositivo que usas todo el día para hablar por teléfono y para mandar mensajes, ahí mismo puedes escuchar radio, que eso creo que colaboró enormemente al crecimiento de la radio recientemente. Que estamos hablando de algo, Adriana, que se llama transmedia, es decir, hoy en día si tú quieres tener un contenido, este contenido tiene que estar no solo en la radio análoga, sino que también tiene que estar dentro de un universo, por ejemplo, en la aplicación de iHeartRadio, donde estamos nosotros, ¿no? En iHeartRadio es un universo enorme, vastísimo, ¿no? Donde escuchas estaciones de radio de muchos países del mundo, de Estados Unidos también, pero nosotros en el caso de Explora, ¿no? Tenemos afortunadamente un par de programas dentro de 106.5 Mix. Estos programas se transmiten simultáneamente dentro
de la aplicación también de iHeartRadio en el espacio digital, se pueden escuchar directamente a través del link de la página de internet de Grupo ASIR de Mix 106.5, pero también nosotros hacemos un trabajo digital muy importante. Entonces, estamos en tres medios a la vez, de alguna manera lo estamos haciendo de manera transmedia, y eso es muy importante, ¿no? Mira, esta gráfica es sensacional, donde podemos ver que el consumo de la música y el consumo también, evidentemente, de los podcasts y de los contenidos audiovisuales se da en el smartphone en un momento dado, ¿no? En un 97%. Luego tenemos a las computadoras, ¿no? Las tradicionales de escritorio también. Quienes son afortunados de estar con su Smart TV también lo tienen, la tablet y finalmente también el iPod, ¿no? Entonces, muchas personas a raíz de la pandemia hoy en día tienen todas estas ventanas habilitadas para poder consumir. Y la competencia es tremenda también y es voraz. Ahora, una cosa importantísima, mi querida Adriana, amigos, la gente que nos ve, si vemos a la radio, una cosa es verla como un medio de comunicación y otra cosa es verlo como una tecnología. A lo mejor como una tecnología, pues no rezagado, pero ya es una tecnología que está cumpliendo en México 100 años, por cierto, este mes. Felicidades a la radio y felicidades a la Facultad de Comunicación, 50 años. Bueno, entonces, si lo vemos como un medio, tecnológicamente, ok, queda atrás, pero como un medio no. De hecho, los medios digitales, los podcasts, por poner un ejemplo, emulan a la radio, la imitan, más que la radio imitar como medio a esos podcasts. La radio la está imitando, como bien dice Gabito, a nivel tecnología. Vamos a meter este programa aparte del aire al podcast, pero el podcast está imitando el formato radiofónico. Eso es bueno. El formato sigue vigente, tan así que lo están copiando en los medios digitales. Y segundo punto, la radio está cambiando de mentalidad y ya no ve al podcast, YouTube y demás como un enemigo, sino como una herramienta que lo va a fortalecer. Nos queda mucha vida en la radio. Exactamente. Yo quisiera agregar nada más un toquecito final a esto. Es una obligación para los que estamos detrás de un micrófono hoy en día el dar el divertimento, pero con algo más. Ya la gente se sopló muchos años el mensaje motivacional, la broma. Hay muchos compañeros locutores o conductores que únicamente dicen las noticias o algo o se van a la canción. Habemos algunos que sí nos preocupamos de más y que sí estamos absolutamente conscientes y deseosos de estar dando contenido rico, contenido diferente, además, como te digo, lúdico, pero con divertimento. Y es vital que los programas que hacemos, por lo menos nosotros, lleven esta aportación que te va a servir si eres amante de la música, algo te va a dejar lo que hacemos, o eso pretendemos humildemente. El escucha hoy en día, quien está en la radio o está en su casa o en el transporte público, tiene un rango de tiempo de 10 segundos. Nosotros en la radio valemos o somos desechados en 10 segundos. Si la gente no se engancha con lo que está escuchando de parte de un locutor o la canción no es la correcta, son 10 segundos que se van. Qué impresión. Impresionante. Y hablando un poco de lo que decía Benjamín, aunque no lo creas, mi querido Benja, hay gente que hace crítica de cine con un tráiler. O sea, el tráiler, y ya con eso hace la crítica de cine. De atrás. Exacto, es como el Goodreads, ¿no? Que el que usan, espero que ninguno de nuestros alumnos de la Anáhuac, por supuesto, jamás lo hace, pero hay quienes leen el resumen para presentar el trabajo final, ¿verdad? Pero eso no pasa con nuestros alumnos de la Anáhuac. Chicos, hablando un poco de la pandemia y de los lanzamientos, ¿cómo se están haciendo estos lanzamientos en pandemia? Ya más o menos hablaron de ello, pero quería un poco como recapitular porque finalmente pues es algo que seguimos, ¿no? Pensamos que a lo mejor este año ya íbamos a ir saliendo, pero pues todavía no se ve muy claro el panorama. Los lanzamientos musicales vienen directamente de los contenidos audiovisuales, ¿no? Es decir, ninguno de los grandes artistas, como los que estamos viendo, por ejemplo, ahí, ¿no? Que Dua Lipa, que es de las favoritas de Benjamín Salcedo, o The Weeknd también, que hizo un tremendo ridiculazo en el Super Bowl, eso nunca hay que olvidarlo, es muy importante. Sí, jamás pasarlo por alto. Y si se fijan también, las marcas lo que están haciendo es que están acompañando estos contenidos. Es decir, la marca le paga directamente al artista
por hacer esta presentación, ¿no? Y el artista va cobrando dependiendo de la cantidad de clics que tiene también los boletos vendidos, ¿no? Es decir, el artista grande monetiza de dos maneras, por el pago del patrocinio y por el número de clics que tenga que entren por parte de la gente. Se establece una utilidad directa por parte de, es decir, como si pagaras un boleto, pero son la entrada a tu link por la representación de lo que estés haciendo. Entonces están los conciertos y normalmente lo que ocurre es que pues evidentemente los álbumes son parte de una suscripción que tú tienes en tu plataforma digital de distribución de música y ya, así es. Entonces los clics es lo que te va pagando a ti como artista, ¿no? Existen diferentes negociaciones con cada uno de las diferentes plataformas de streaming y dependiendo de la gente, de las veces que tu canción sea reproducida, es lo que te van a reportar a ti como utilidad que vas teniendo. Son centavos de dólar. Y también quisiera agregar a lo que dice Arturo, si me permiten, que el lanzamiento del disco hoy en día son 4 sencillos que van más o menos cada 2 meses, y al cuarto sencillo, ya dependiendo del éxito que hayan tenido por lo menos 2 sencillos, hablo de artistas como The Weeknd o como Dua Lipa o artistas que son vendedores, ya se van al álbum completo. Pero hoy en día, por ejemplo, todos los jueves es el día en que YouTube estrena los videos. Entonces ya te vas al video que está estrenando según las vistas, y hay artistas, por ejemplo, Sam Smith, este artista saca 4 o 5 EPs al año. Justin Bieber sacó 3 EPs antes de llegar al álbum que está ahorita. Entonces van cambiando los formatos de manera en que también los artistas que son emergentes e independientes también salen golosinados, porque hoy en día una banda mexicana o de cualquier otro país latino o de donde sea que quiera hacerla, te va diciendo, ya esta semana, en 15 días sale nuestro tercer EP, y va el EP en 3 meses. Entonces no están dosificando eso y ya no hay el interés, porque también si cada mes está saliendo un EP con 4 canciones de un artista, no vas a tomarlo en cuenta como tomabas en cuenta el álbum, que eran 12 canciones o 15. Entonces creo que hay diferentes estrategias, pero sin duda ha cambiado por completo el lanzamiento de un disco. También durante la pandemia, Adriana, tú que lo preguntabas, creo que muchos artistas como que se aguantaron al principio, te estoy hablando de los meses de marzo, abril, mayo, para lanzar sus discos, incluso retrasaron algunos lanzamientos. Cuando se dieron cuenta de que no iba a parar, soltaron su material. Y si tú te fijas, creo que hubo material que fue muy exitoso durante esta pandemia, porque la gente tuvo más tiempo para escuchar música, para meterse a plataformas de streaming, para ver YouTube, etc. Yo creo que los artistas han aprovechado, la gran mayoría de ellos, esta temporada, este año y meses que llevamos, creativamente. Hay muchos artistas que han compuesto discos que hacía mucho tiempo que no componían. Hay otros que vienen, o sea, hay una lista de álbumes que están en espera de salir próximamente. Como decía Mario, hay otros que van lanzando canciones, pero tienen el disco completo, ¿no? El caso de Justin sí sacó EPs, pero ya tiene el disco terminado, que está ya físicamente. Todos los artistas vendedores del 2020, el 90% fueron lanzamientos durante la pandemia. Y hay otros que no entienden que ya no deben de sacar música, como el caso de Paul McCartney, pero ahí está. Pero lo sacaron otros, el disco de McCartney les quedó excelente. Ajá, Benjamín Salcedo, me parece que eso no es susceptible a debate este día, porque estamos hablando de otra cosa, pero algún día vamos a hacer nosotros dentro de Explora. De hecho, les damos la primicia, lo vamos a hacer la semana entrante. Vamos a hablar sobre los Beatles y sus carreras solistas, y ahí van a darse cuenta ustedes de cómo hay que saber parar en un momento dado. Y bueno, Paul McCartney no ha sabido parar, claramente. Ahí te veré, Gabito, me las pagarás todas. Claro. Hoy tenemos programa a las 8 de la noche, por cierto. Exacto, hoy tienen doble función nuestro equipo de Explora, porque... Oye, pero sí, cómo ha cambiado todo el tejido, ¿no? De la manera en presentar los discos. No sé si se pierde el encanto, quizá porque estoy chapado a la antigua, pero ahorita esta semana estaba viendo muchos que nos están en este momento viendo a través de esta plática. Habrán oído a Greta Van Fleet, esta famosa banda, ¿no? Que ahorita está muy en boga y que presume, bueno, más bien, pues se parece mucho a Led Zeppelin. Si no hubieran existido esos inoportunos de Led Zeppelin, sería un grupo súper importante ahorita Greta Van Fleet.
y tienen un disco doble, ¿no? Y quieren hacer como un disco de Zeppelin que se llama Physical Graffiti, que en su momento fue un disco doble, un atrevimiento comercial, un qué se creen, y ellos, del lado de ellos, esta es nuestra obra maestra, ahí les va para que se la empujen enterita y sin agua. Y estos cuates tienen su disco doble, pero van canción por canción, y en mi experiencia radiofónica en Reactor, en Tracatac, siento que la gente no está digiriendo, porque no es para darte probadita por probadita. Hay obras de arte, bueno, hay obras artísticas, mejor dicho, como muchos discos que venían en vinil, que te los tienes que engullir completo. Entonces están peleándose la realidad con la mercadotecnia, con las nuevas formas de promoción, para tratar de darle a la gente de la mejor manera, entregarle el producto para que lo consuma, y si es posible completo, no en pedacitos, pero como que todavía no se encuentra ese camino de si canción por canción o aventarse a hacer un disco completo, ¿no? Creo que es algo que todavía no se define, no sé qué opinen ustedes. Exacto, sí, que eso era antes, ¿no? Antes a fuerzas tenías que comprar el álbum y después, ¿no? Los sencillos, y ahora pues es al revés. Ahora, fíjense una cosa, no es curioso porque esto siempre ha sido un negocio de canciones, ¿no? Cuando tú comprabas un disco, antiguamente, la verdad es que había 3 o 4 canciones que valían la pena normalmente, ya yéndote muy lejos, ¿no?, de lo que era un disco. Raros eran los discos que eran increíbles de principio a fin. Y hoy sigue siendo eso, es decir, la gente no se siente a escuchar un disco, la gente escucha música para acompañarse mayormente y va poniendo canción por canción. De ahí la evolución de por qué la mayoría de los artistas nuevos están sacando estas canciones de manera esporádica, pero existe toda una estrategia de mercadotecnia detrás, que quiere decir, entre más tiempo estés tú lanzando música, más estás vigente en la mente de tu consumidor. Es una estrategia de marketing que va cubriendo diferentes cosas, es decir, una canción se lanza y tiene una promoción normalmente de un mes hoy en día, ¿no? Entonces puedes estar vigente durante 6, 7 meses en la estrategia de lanzamiento de un disco. Excelente. Y luego le puedes hacer una versión diferente, por ejemplo, de esa misma canción, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa ahí, Adri? Que todas las bandas, hablaba hace rato de Greta Van Fleet, Pepe, y lo hizo brillantemente porque es una realidad. Este disco doble ya no suena Led Zeppelin, ahora ya suena Jethro Tull o ya suena otra cosa. Entonces lo que sí es importante es que a estas grupos, estas agrupaciones que comenzaron de una forma menos comercial, como Tame Impala, que hace 3 discos era hiperpsicodélico, hoy en día es synth pop fresísima, o los Strokes, o los Killers, han dejado ese lado indie por irse a sonar más a un grupo synth pop que esté más en boga, que sea más trendy, que sea más hipster, y también han dejado el camino de la búsqueda, como Greta Van Fleet, como los Strokes, como los Killers, para irse al camino de lo asegurado, y por eso el disco de los Strokes último ha vendido casi lo mismo que vendió el primero, cuando realmente era una irrupción. Yo lo que digo es, y regreso a lo que les decía hace rato, ganadores y perdedores. Hace unos días, él, que está ahí, mi compadre Benjamín Salcedo, me enseñó una banda mexicana extraordinaria, Cerberus. Ya la puse en Track Attack este domingo, la gente fascinada. Si no hubiera estos streamings, no les podría decir, búsquenlo ahorita y escúchenlo. Y ya no te digo, tienen fans, me decías, Benjamín, en Suecia, ¿no? Muchos fans. Pues no podrían escucharlos, tendrían que venir en otros tiempos a México, ir a la Urrera, buscar el disco, ¿no? Comprarlo y llevárselo en el avión. Te mueres de hambre, ¿no? O sea, ya no hablemos de dinero, te mueres de falta de proyección. También tiene su lado positivo, porque en un segundo tú le dices a tu amigo de Suecia, güey, ¿no has oído Cerberus? Y él lo busca y en ese momento lo baja de Spotify. Y ellos ya lograron eso, ¿no? Es diferente la cosa, pero siempre va a haber ganadores y siempre va a haber perdedores. Ni todo es negro ni todo es blanco, ¿no? O si son emergentes, tienen una plataforma exacta, que es el SoundCloud. El SoundCloud es para banda emergente. Les dan ganancia, porque ahí no necesitan tener ni un disco físico. Ahí puedes poner el demo o la grabación que hiciste en tu casa, te dan más porcentaje y ahí te descubren los que andan realmente de buscadores. No el que busca el hit que te dice YouTube Music, que te dice este es el sencillo del mes, sino aquí ya lo encuentras tú. Oigan, chicos, ¿les parece que vayamos leyendo algunas preguntas de la audiencia? Porque hay muchísimas Nomás hay preguntas 36, para ustedes. Sí. ¿Nos dará el tiempo? Exacto. Algunas ya más o menos las han estado respondiendo a lo largo de su presentación, pero me parece que la de Carlos Raúl Olivera Núñez es interesante. Dice, es un poco en torno a lo que estaba mencionando hace un momento, dice, el hecho de tener tanta música a la mano,
hace más difícil el que haya carreras de artistas como hace unos años. Ante tanta oferta, de pronto es difícil seguirle el paso a una propuesta cuando se va mezclando o se evapora de manera muy rápida. Tiene toda la razón. Hoy en día yo creo que hay pocos negocios tan complicados como querer lanzar a un nuevo artista. Es una labor de titanes. De acuerdo. Hay demasiada oferta, estoy de acuerdo, muchísima. Y todos los días salen 20 nuevos. Y de esos 20 nuevos, 19 malos. Sí. Y los mismos artistas, ya los viejos están cambiando su modelo. Ahorita estoy leyendo la biografía de Sammy Hagar, dice él, ¿cuál es mi máximo logro? Él ha hecho tequila y le ha pegado. Él fue de los primeros que puso de moda las bicis de montaña en California, armándolas y es una la nota. Muchos negocios, éxito en casi todos. Dice, ¿cuál es mi mayor logro? Logré sacarle el business, el negocio a mi música y hacerla por placer. Como tiene mucha lana, se autopaga su gira, su esto, el otro, sale de tablas y es feliz y nadie le dice qué hacer. Me quedé pensando, ¿será ese el futuro de algunos músicos? Yo voy a ser ingeniero y con la nota que hago, voy a sacar mi disco, lo voy a promover y nadie se mete conmigo. No lo sé, un signo de interrogación ahí me quedó, pero viene de un cuate multimillonario, no por el rock, por otras empresas, y que dice yo, ahora lo voy a hacer de puro gusto, me voy a autofinanciar. Y saco el negocio y todos los problemas y me dedico a la música nada más. Entonces, quién sabe. Eso es algo interesante, que hay varios multimillonarios que eso hacen, a veces hacen películas, a veces pintan un Vermeer, ¿no? hay un millonario de justamente que diseña videojuegos que pintó un Vermeer, una pintura de Jean Vermeer, ¿no? La copió y la hizo exactamente igual. Pero bueno, como son multimillonarios, pues se pueden dar ese lujo. Pero, por ejemplo, dice Regina Ortega, ¿qué pasa con esos pequeños artistas que sí quieren sobresalir? ¿Cómo le hacen en estas diferentes plataformas de streaming? ¿Es un buen medio de difusión? O sea, si no tienen estos recursos. Hay estaciones de radio, hay lugares que están abiertos y están en búsqueda de ese tipo de artistas. Las estaciones en línea que tienen algún tipo, por ejemplo, iHeartRadio también cubre Ruido Blanco, que Ruido Blanco es de Olivia Luna y que se dedica a buscar el rock mexicano e hispanoamericano de vanguardia y clásico. Entonces, si hay lugares, Olayo Rubio, Rulo, otros cuantos, que están en búsqueda de que estas bandas, el Reactor, de que estas bandas emergentes se puedan tocar ahí y llegan a cubrir sus necesidades porque son de nicho. Ellos ya nacen sabiendo que son de nicho y buscan el nicho. Ya no va a haber un Maná que de repente pasó de ser underground a convertirse en una banda superestrella. O a lo mejor sí la va a haber, pero va a ser una entre 100. Pero antes eran 10 entre 100. Hoy en día hay un nicho clarísimo que es el underground y que es el emergente, como le llaman en el argot. Excelente. Andrea Manríquez dice, ¿qué opinan de las diversificaciones que están viviendo las organizaciones de la industria musical? Por ejemplo, las disqueras que ahora ofrecen servicios independientes, los servicios de streaming que ahora son distribuidores o las agencias de management que se están convirtiendo en disqueras. O sea, todo el mundo está haciendo de todo. Es que esto ocurre cuando el negocio de la venta de música ya no es negocio. Es decir, para las disqueras hoy en día, cuando se firma un artista hoy en día, lo último que busca una disquera es la reproducción de la música en el espacio digital, porque en este orden, los negocios importantes de la música son, primero, la industria de los conciertos, luego la industria de la venta del merchandising dentro de esos conciertos. Luego viene lo que se empieza a desarrollar, que son las experiencias, ¿no? El hecho de poder entrar a un sitio, poder vivir una experiencia de música, convivir con tu artista, tener algo firmado de él, y luego viene la reproducción de la música. Entonces, no crean que siempre ha sido así. Hoy las disqueras lo que quieren es la propiedad intelectual y la imagen de un artista o de un grupo. Perfecto. Pues a ver, aquí viene una pregunta justamente para ti, Arturo. Dice, ¿cómo ves el futuro de esta era presencia digital? ¿Es igual de rentable para los solistas y los grupos? Bueno, ya más o menos lo contestaste, es de Elsie Huertas. Sí, a mí me parece que estamos viviendo no es un momento de transformación, es un momento de caos, porque no hay hacia dónde ir.
a menos de que se tenga una inversión bestial para poder hacer las cosas. No estás, un artista nuevo, como lo dijo Mario, estás llegando a lo que se conoce como hipernichos. Ya no son grandes nichos, son hipernichos de culto muchas veces hasta donde puedes llegar, y ahí es donde topa la nueva sangre de la música en México en general, o la nueva sangre de la música en el mundo, ¿no? Lo que estuvo ocurriendo durante un tiempo es que en esta vasta, Adriana, industria de los videojuegos, como hablamos, que a nivel de entretenimiento es la industria que más dinero deja por encima del cine, por encima de las plataformas de streaming y todo, es la industria justamente de los videojuegos. Entonces la música de los artistas se incluyó dentro de los videojuegos para poder trascender de las agrupaciones que hoy son grandes, ¿no? El ejemplo de los Foo Fighters, de los Stone Temple Pilots, de mucho de la música del grunge, salió a los videojuegos, y así es como recobró una nueva vida y un nuevo aire. Perfecto, perfecto, Arturo. Sí, es muy, muy interesante este tema de los videojuegos. Como dices, es una industria millonaria y es impresionante lo que ganan, ¿no? Las bolsas de dinero que ganan los que juegan videojuegos es impresionante, ¿no? Creo que superan a cualquier otro deporte físico lo que se llevan estos jugadores de videojuegos. Y aquí viene una pregunta de Alan García. Dice, ¿en la industria mexicana de la música están considerando algún modelo de negocio que aproveche la tecnología de animación y la gestión de derechos de autor de uso libre, Creative Commons, por medio de cantantes virtuales, como es el caso de Miku Hatsune? Bueno, eso es en Japón. Aquí en México no tienen idea ni de que existen, ni les importa, ni se van a involucrar. Y tiene muchos años, Miku, tiene más de 10 años, ya es un proyecto consumado. Y llenando arenas, Mario, ¿no? Sí, El claro. holograma es algo que Claro, ocurre claro. mucho. Ok. Pregunta Sebastián Ochoa. ¿Creen que con la nueva variedad de plataformas que se deben de contratar para tener acceso al contenido, la gente comience a usar un poco más, bueno, ya lo que decían, la piratería en lugar de contratar todas las plataformas? Eso también en cuanto a las plataformas de streaming de, por ejemplo, de cine, ¿no? O sea, ya tienes 6 opciones de plataformas, dices, no puedo contratar todas, me va a salir más caro que lo que tenía antes en una sola consola, por así decirlo. Pero ahí hay una diferencia importante, Adriana. Las plataformas de streaming de cine, cada una tiene sus películas y sus compañías, y no las puedes encontrar en las demás. En las plataformas de música es muy común que tengan todos el mismo contenido. Entonces ya ahí sí es una selección por gusto en el caso de las de música. En el caso de las de cine, pues obviamente lo que tiene Netflix no lo tiene Prime, lo que tiene Prime no lo tiene Disney, lo que tiene Disney no lo tiene Paramount, y lo que tiene Paramount no lo tienen las demás. Entonces terminas contratando 5 para poder ver todo, HBO y etcétera. En el caso de las de música, no. Yo creo que puedes contratar Apple Music, o puedes tener Spotify, o puedes tener cualquiera de ellas, y casi todas tienen el material que tú buscas. Tal vez acaben emulando eso, ¿no? Tal vez se unan las plataformas de video, de streaming, porque muy poca gente, es el típico, lo que está pasando mucho con, por ejemplo, Disney Plus, ¿no? Se estrena la película en el cine y a la vez en la plataforma, pero la reacción inmediata del cliente, y Gabito, que ahí tuvo todo un equipo trabajando para él, tú me dirás, hermano, agarra a la gente y dice, no, ¿por qué voy a pagar más? Es difícil convencerlo. ¿Por qué si ya pago una membresía voy a pagar tanto dinero aparte por la película? O sea, se tiene su ciencia, ¿no? Finalmente, habrá que, la gente no está dispuesta a pagar más de lo que ya paga, ya se está acostumbrando a estas membresías tipo Netflix, tipo Spotify. Creo que la onda va a ser unirse, unir catálogos, unir fuerzas, y la verdadera competencia para el usuario, o sea, frente al usuario, creo que va a tener mucho que ver con la amigabilidad de cada plataforma. Hay gente que prefiere, por decir, Netflix a Amazon Prime, porque es más amigable, fácil, y mi tía Male llega y le pica y encuentra la película de John Travolta, ¿no? Y en la otra es ponte, salte, y, o sea, hay una guerra en varios frentes, no en uno solo. No solo son los contenidos, es la manera en que presentas los contenidos y cómo haces crecer
tu marca, tu posicionamiento. Es algo interesante. No es nada más quién tiene más, yo tengo todas las canicas, ¿no? ¿Cómo presentas esas canicas? ¿Cómo me las haces llegar? ¿Tengo que pagar más? ¿No tengo que pagar más? ¿Tienen que ponerse de acuerdo o todos van a perder? Incluido el usuario que no le entre a estas plataformas distintas, ¿no? Y déjame decir, Pepito, agregar a lo tuyo, que también Spotify, por ejemplo, y creo que también Amazon Music, si no tienen al artista o la canción, se inventan su pseudobanda. Entonces son los éxitos de Pat Benatar con Benatar Sounds Unlimited, o viene todo. Entonces, si tú no eres buzo y si tú no eres un buen buscador, caes en un Rod Stewart falso o caes en una versión de Madonna que no es Madonna, que es una cantante que le imita a quién sabe dónde, y te lo venden a ti como una rareza. Y la verdad, o en Victor Jackson, que era el imitador de Michael Jackson. Exacto, socio, así de... ¡Ay, papá! ¡Bárbaro! Además, Adriana, por ejemplo, en las plataformas de música sí hay opción de escucharlas sin pagar, ¿no? Nada más te tienes que aguantar como 18 horas de anuncios y puedes oír Sí. Ese formato se llama freemium y es el formato que utiliza la gente. O sea, Y la gente lo hace en la radio, la gente se zumba. Hoy me zumbé escuchando a Marta de Baile, que le mando un abrazo, 20 minutos de comerciales, pero dejó interesantísimo el tema, ¿no? De las amistades tóxicas y me quedé en el carro y no me bajé. Es parte de... ¿no? Es que te sentiste identificado con esos contenidos, Pepe Campas. Sí, diga, a ver, de los Explora, ¿de quién me conviene y quién no de los Explora? ¿No? Oye, pero yo lo que quería decir antes de que me interrumpieran es que en las plataformas de cine no hay esas opciones. O las pagas o no las ves. Claro. Exacto. Bueno, o recurres a la piratería en algunos casos. Esperas a que salga en Canal 5 dentro de 10 años. No, o ves Cuevana, que es lo que mucha gente hace, y ahí ves la película que acaba de salir en el cine. Así es de fácil. También, o sea, Claro, sí, exacto. una plataforma de piratería, pero eso no estamos apoyando eso. No, pero estamos te están hablando de lo que hace el empujando consumidor. también, ¿no? Ajá. Sí, no, claro, es parte de esto, ¿no? Sí, sin duda. Sí, que no te den pretextos para hacer eso también, ¿no? O sea, se pongan de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Ya vamos a leer, yo creo que una última pregunta, porque ya estamos casi en tiempo. Hay muchísimas, varias ya han sido contestadas a lo largo de la presentación, pero tenemos una de Luis Aguilar. El famoso cantante que en pants descanse. De hecho, es hijo del famoso del Gallo Giro. Ah, qué bien, muy bonito. Sí, Ay, Hermano de Pepe. ¿Pero es que es hijo de Pepe Aguilar? Bueno, no sé, ya de todos aquí. Luis La Aguilar, oreja. del Gallo Giro. De Luis Aguilar, que salía en el Toda actor Máquina Luis con Aguilar, Pedro perdón. El Infante. actor No, Luis y que no era Aguilar, Antonio Aguilar. que también salía Luis Aguilar. por ejemplo, en Yo maté a Rosita Alvírez, entre muchas otras películas. Claro. Epítome del nacionalismo del cine mexicano. Exacto. Así es, y bueno, pues les manda a felicitar y los saluda. Y su pregunta es, en un mundo donde todo es personalizado, hecho a la medida, lo que decíamos del algoritmo, y donde todos tenemos la libertad de subir música, podcasts, audionovelas a una plataforma, ¿cómo van a ser los artistas y creadores para vivir de su música, programa, conferencia? Bueno, es un poco lo que también ya habían mencionado, de alguna suerte. Los artistas tienen que tener un diálogo mucho más pesado y más robusto en redes sociales. A mí me parece que estamos en los albores de ver a músicos o artistas o a cantantes que si no tienen un buen discurso en redes sociales, no van a poder hacerla en un futuro. Es decir, estamos frente a generaciones que también están demandando mucho que lo que tú cantes o toques esté bien respaldado a través de palabras que te formen lo que se llama un perfil digital. Tu perfil digital, que al final del día es tu marca personal, no bastará solamente con que hagas música, sino que también defiendas tu música a través de diferentes posteos, de fotografías y de una estrategia digital sumamente robusta. La monetización va a venir de ahí, de conjugar ambos mundos, el liderazgo digital junto con la música. Es como hoy en día se me ocurre que creo que va a pasar. También tristemente esto no tiene nada que ver con la calidad, ¿eh? Artistas malísimos con un muy buen manejo de redes pueden llegar a tener millones de escuchas y de descargas, que es
tristísimo, porque de verdad hay unos artistas nefastos que se mueven bien, que tienen un buen community manager o gente detrás y logran tener ese tipo de resultados, que no quiere decir que sean buenos artistas. Pepe, Mario, ¿algo que quieran agregar? Pues Billy Joel decía que los artistas viven en casas de cristal, por eso tiene un disco llamado Glass Houses, ¿no? Ahora más, ¿no? Ya no es el paparazzi todo, el mundo ha cambiado, ya la foto del paparazzi antes que nadie, ya todo el mundo la tiene, es viral, pero ahora hay esta nueva ventana que menciona Gabito, donde todavía nos metemos más en la vida, una vida aparente, una vida pues con su Photoshop, con su retoque, una vida cosmetizada, pero finalmente una ventana más, si queremos acercarnos a ese artista, vamos a estarlo siguiendo ahí y eso nos va a hablar un poco de su persona, su personalidad y su manera de ser, ¿no? Y eso va a ser una herramienta, si la saben usar, mercadotecnia muy buena, o también puede ser el fin para algunos, ¿no? Chin, tal foto, se enojó la gente, pasa, ¿no? Que agarra Camila Cabello, sale con tal cosa y un perrito, y el perrito es de los que están en vías de extinción y se mete en un problema, es un arma interesante que tienen que saber manejar. Y muchos ni siquiera ellos las manejan. Tienen, como dice Benjamín, un community manager que filtra todos esos contenidos, pero eso es por escaparate, ¿no? Como bien dice, si Billy Joel vivía en una casa de cristal, hoy en día vive con una generación de cristal que está acusándolo, que está vigilándolo, que está viendo cada movimiento, e interesa más con quién se acuesta la gente o con quién se tomó la foto que el contenido musical del disco. Entonces, hoy en día, con estos nuevos pensamientos y con toda esta forma de lo políticamente correcto, se llega a un grado en el cual se sacrifica la calidad del artista o el concepto por caer en la nota roja. Absolutamente. De acuerdo, como decía Andy Warhol, en el futuro todo el mundo será famoso por 15 minutos. Pues en el presente ya son, Adriana, todos. Sí, exacto, se adelantó, digamos, ¿no? Como que vio ese futuro y fue muy, muy realista. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Le pido al doctor Jorge Hidalgo que se una de nuevo a la conversación y al resto del equipo de posgrado para poderles compartir nuestros reconocimientos. Javi, te pido si puedes dejar de compartir la pantalla, por favor. Vamos a compartir los reconocimientos por parte de la Facultad de Comunicación. Jorge, no sé si quieras dar algunas palabras. Claro que sí. En primer lugar, pues agradecerles nuevamente Arturo, Benjamín, Pepe, Mario. De verdad ha sido, como decíamos desde un inicio, un honor tenerlos aquí. Es una pena, sinceramente, a veces tener tan poco tiempo para poder seguir dialogando, ¿no? Y compartir este tipo de espacios con nuestra comunidad, tanto los que nos han seguido en las redes sociodigitales como a través de este Zoom, seguramente no nos dejarán mentir que ha sido un espacio muy interesante, muy inteligente, como siempre lo que hace Explora Música, pero sobre todo con esta posibilidad de poder dialogar con los expertos como son ustedes sobre un tema que a todos nos inquieta por lo que implica, ¿no? Lo que decíamos, esta pasión, este sentimiento alrededor de la música que tanto nos acompaña a lo largo de nuestros días. Así es que les agradecemos nosotros por parte de la Facultad de Comunicación, en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, y todos los que hacemos posible este espacio también en la coordinación académica de posgrados, por habernos acompañado. Una pena no poderles entregar físicamente el reconocimiento como nos hubiera encantado, pero ahora que la pandemia nos lo permite y la contingencia sanitaria nos dé también cabida para estar físicamente, nos encantará invitarlos nuevamente para que puedan estar ahí con nuestra comunidad anáhuac. Así es que Pepe Campa, Benjamín Salcedo, Arturo López Gavito, Mario Lafontán, muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro espacio de la Facultad de Comunicación y celebrando con nosotros 50 años formando expertos en estas industrias de la comunicación y el entretenimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Adriana, también, al doctor Cienfuegos. A mí me parece que hoy son momentos de aprender. Explora es una empresa muy joven que nació apenas a raíz de la pandemia. Es una manifestación de emprendedurismo, ¿no? Donde estamos nosotros trabajando junto con otras personas más
pero hemos logrado mucho en menos de un año y lo hemos logrado a través de nuestra creatividad y de respetarnos y de creer mucho en nuestro trabajo. Y una ventana tan importante como lo es la Universidad de Anáhuac en este 50 aniversario es increíble poder estar con ustedes. No se imaginan lo emocionados que estábamos de poder participar esta tarde y de poder conversar con la comunidad universitaria. Mil gracias por abrirnos las puertas. Gracias, Arturo, en verdad, y gracias, Benjamín, Pepe Campa, Mario Lafontán. Como siempre decíamos, esta es su casa y ojalá los podamos tener próximamente para que nos sigan hablando del éxito de este proyecto de emprendimiento que es Explora Música. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimas felicitaciones por parte de los asistentes. Todos están encantados con el programa y pues por supuesto que sigan con ustedes para la siguiente entrega que tienen en unos minutos ya, a las 8 de la noche, ¿verdad? Ya tienen... Ahora. Sigan por... Exacto, en una hora. Sí, que nos acompañen porque vamos a seguir hablando de una cuestión interesante que es el futuro de los conciertos y de los eventos en vivo. Entonces, le vamos a dar un poco de consecución a lo que hemos venido hablando esta tarde. Excelente, pues ahí los seguiremos, los escucharemos por Explora Música. Si me permites, corazón, también quisiera invitar a que nos pudieran escuchar los martes. Arturo y yo también tenemos otro programa, igualmente en ASIR, en Mix FM, se llama Old School, ahí somos él y yo, en Explora somos nosotros 4, entonces ya hay 3 formas los lunes es en vivo, los martes es Old School, los jueves es Explora, y el domingo es la repetición de Explora, y el sábado la de Old School, así es que estamos todo el tiempo. Oye, Adriana, y me gustaría aprovechar que estamos aquí todos con los alumnos de la Anáhuac. Primero que nada, para agradecerle a la Anáhuac esta conversión, como ya dijo también Gabito, los 50 años, felicidades a la Facultad de Comunicación y felicidades por tener precisamente profesores como Adriana Fernández, como Benjamín Salcedo y como tantos otros, como Jorge, tanta gente que está involucrada en la formación de estos comunicadores. Les comparto esta frase porque los veo con su experiencia compartiéndola con los alumnos y me lleva a esto de William Arthur Ward. Dice, el maestro mediocre dice, el buen maestro explica, el maestro superior demuestra, el gran maestro inspira. Y ustedes están inspirando, junto con otros profesores de la Anáhuac, a esta generación de comunicadores a lanzarse y cambiar esta realidad que estamos analizando hoy. Cambiar lo malo, dejar lo bueno, ¿no? Gracias. Bien, muy bonito. Fíjate que Pepe Campa tuvo la oportunidad de reemplazar a Alejandro Suárez en la palabra cante, en la carabina de Ambrosio. Entonces, por eso le gusta cerrar siempre nuestros trabajos con. Te voy a decir un poema. Aparte, ahorita te voy a decir tu poema que te prometí. Estás celoso, estás celoso. No, muy bien, José Javier, muy bien, muy bien. Te quiero, güey. No, muchas gracias. No, de verdad encantados con su presencia. Claro que sí, a seguirlos en Explora en una hora, están en Explora Música a través de Facebook y de YouTube. Mañana en Old School a través del 106.5 y el jueves también en 106.5 en Explora Música. Y de verdad es un súper honor para nosotros, por favor, tienen que volvernos a acompañar. Claro. En este tipo de webinars que tenemos de la facultad y pues iniciamos con el pie derecho, como dicen, con ustedes, maravilloso. Muchísimas gracias a todos. A ti, corazón, tú eres parte de Explora. Gracias. Muchas y ojalá algún día también se sumen al grupo de profesores, igual que Benjamín, Arturo, exacto. Pepe y Mario. Nos encantaría tenerlos por acá. Ustedes nos invitan y nos caigo el lunes, con mucho cariño estaríamos. Gracias, George. Gracias. Yo tengo sus currículums listos para darnos de alta en el sistema. Muy bien. Exacto, para que esas palabras de Pepe también apliquen. Ándale, yo pues estoy inspirando. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestra audiencia. Les pedimos que nos sigan acompañando también en las redes de la Facultad de Comunicación, del posgrado, de las maestrías y del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia. Les mandamos un abrazo a todos y muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.